Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Brian David Rocha Álvarez y mi compañero César Enrique Medina. Vamos a hacer una presentación del módulo 6, especialmente del punto 1, del cual nos dice utilizar Tinkercad para realizar un video tutorial que muestre la conexión, funcionamiento de una Latch NAND RS, como lo he visto en clase. En este paso, digamos, nosotros vamos a empezar a hablar, digamos, como tal el procedimiento, en el cual decimos que para el correcto funcionamiento de este montaje, lo primero que entramos a analizar, tomado de la sesión del módulo 6, del cual se nos muestra específicamente en la diapositiva 7 del presente módulo, el principio de funcionamiento de dos compuertas NAND, de las cuales corresponde su conexión, ya que es cruzada, como se evidencia en la figura 1A, como la tiene ahí proyectada mi compañero, que vamos a entender que con esto, si miramos detalladamente esta presente figura, una de estas entradas va a estar conectada a la salida de la otra compuerta y la otra entrada también va a estar conectada a la salida de la otra compuerta. En la figura 1A vemos que tiene una denominación del cual una de las entradas la vamos a denotar como set y la otra la vamos a denotar como reset. Posterior a esto, también vemos que en la figura se nos representan dos salidas a las cuales las llamaremos Q y Q negado. En la imagen de la diapositiva 7, vemos que en la figura B, lo que se nos representa como tabla de funcionamiento, donde vamos a deducir las siguientes combinaciones. Cuando set y reset valgan 1, la salida que se nos generará o no habrá ningún cambio a la salida. Para set cuando valga 0 y reset cuando valga 1, nuestra salida Q va a ser 1. Cuando set valga 1 y reset valga 0, la salida de Q va a ser 0. Y digamos, y si set nos arroja un 0 y reset nos arroja un 0, va a ser un proceso inválido porque Q negado es la negación de Q. Bueno, ya para entrarnos más que todo en el montaje que se realizó en Tinkercad, que está en la parte derecha, como lo tiene proyectado mi compañero, se hace una representación más esquemática con dos LEDs. Acá como vemos que es un LED rojo y un LED verde, del cual el LED rojo nosotros lo tenemos acá denotado con una Q con apóstrofe y el LED verde una Q sin apóstrofe, que tiene como denominación, como lo especificamos con anterioridad, en la presente figura. También pues nosotros queríamos detallar que tenemos una compuerta 74HC00, como la tiene ahí mi compañero, la está señalando, del cual pues también pues nosotros queríamos como especificar que es una compuerta NAND cuádruple y pues posterior a esto también pues quisimos anexar el datasheet de esta compuerta. También se utilizaron dos interruptores deslizantes, de los cuales se tomaron como entradas y tienen sus enunciados de set y reset. A continuación, pues mi compañero nos va a representar con el diagrama de tiempo y el correspondiente funcionamiento. Bueno, listo. Ya como tal en la simulación, lo que hicimos fue hacer un pequeño montaje de, de este circuito, de este funcionamiento de esta compuerta Latch NAND, de este circuito Latch NAND, perdón, realizando la simulación o el montaje en la plataforma Tinkercad. Como decía mi compañero, pues utilizamos un circuito integrado 74HC00, realizando sus conexiones con dos interruptores deslizables, dos LED, uno rojo y uno verde, dos resistencias, un regulador de salida de 5 voltios y una pila de entrada de 9 voltios. Lo que queremos es realizar la simulación con respecto al diagrama de tiempo para evidenciar que lo que nos aparece en el diagrama de tiempo es lo mismo que se realiza con respecto a la simulación. Entonces procedemos a realizar la simulación. Entonces nos dice que, bueno, tenemos que poner este LED en 0. Entonces nos vamos a, bueno, set pasa a ser 0, ta.
Entonces ya nos pasa y ya tenemos acá 1. Entonces, como evidenciamos en el diagrama de tiempo, la entrada va a ser 1, reset va a ser 1, que es lo que tenemos acá. Tenemos entrada en set 1 y en reset 1, y la Q, que es la salida verde, va a estar en 0. Como la otra salida es Q negado, va a ser lo contrario de la Q, o sea, nos va a prender el LED. Cuando el LED verde esté apagado, el LED rojo va a estar encendido. Entonces, llegamos al primer tiempo, al T1 del diagrama de tiempo. En esto, lo único que nos cambia es el reset, que pasa a ser 0. Entonces ponemos reset en 0 y evidenciamos que Q sigue siendo 0, sigue siendo apagado. Volvemos antes del tiempo 2, volvemos a poner el reset en 1. Entonces volvemos a pasar reset en 1, sigue siendo 0, como vemos acá, la Q sigue siendo 0. Al tener T2, vemos que hay un cambio en el tiempo, hay un cambio en set, pasa a ser set 0 y Q pasa a ser 1, como evidenciamos acá en la simulación. El LED verde no se enciende, por ende pasa a ser Q1. Después, en el tiempo 3, vuelve set a ser 1. Al ser set 1, vemos que acá en la tabla de verdad nos dice que no hay ningún cambio. Por ende, Q va a mantenerse en 1, ya que venía con un 1 del tiempo 2. Seguimos con la tabla, con el diagrama de tiempo, y vemos que T4, en el tiempo T4, set pasa a ser 0. Entonces volvemos a cambiarlo y pasa a ser 0. Al ser set 0, vemos que acá en la tabla de verdad set es 0 y reset es 1, la salida va a ser Q1. En el diagrama de tiempo, Q se mantiene en 1. Entonces vemos que acá en la simulación Q mantiene encendido el LED verde, o sea, es un 1. Seguimos con el diagrama y el set vuelve a ser 1 antes de llegar al tiempo 5. Entonces cambiamos, como los dos están en 1 y vemos que en la tabla de verdad nos dice que al ser 1 y 1 no hay cambio y viene de un 1Q, entonces se mantiene en 1. Pasamos a reset, vemos que acá en el tiempo 5 el único que cambia reset, de las entradas solo cambia reset, volvemos a hacer 0 y ya nos cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que según la tabla nos dice que cuando set es 1 y reset es 0, su salida de Q va a ser 0. Entonces, en el diagrama de tiempo pasamos a que sea 0 y vemos que su salida de Q va a ser 0, se apaga el LED verde, por ende el que se va a encender es el LED rojo porque Q pasa a ser negado. Volvemos al diagrama de tiempo, vemos que en T6 hay otro cambio en reset, pasa de ser 0 a ser 1. Al ser 1, tenemos que los dos, tanto set como reset, vienen a ser 1, 1. En la tabla nos dice que no hay ningún cambio y Q venía de ser 0, se nos va a mantener Q negado, el LED verde se nos va a mantener en 0 y Q negado en 1. Con eso evidenciamos el funcionamiento de este circuito. Vemos que el diagrama de tiempo está, según los tiempos que nos aplican ahí, los aplicamos en la simulación y sus salidas nos van a realizar este funcionamiento. Este fue como la evidencia del funcionamiento de este circuito y aplicado en la plataforma Tinkercad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto presentamos el punto 1 del módulo 6.